El siguiente artículo dice lo siguiente: el atentado contra Ciro Gómez Leiva y la responsabilidad de AMLO. En un México ya acostumbrado a la violencia y los ataques recurrentes a la libertad de expresión, se ha cruzado un nuevo límite. El jueves 15 por la noche quisieron matar a Ciro Gómez Leiva, uno de los periodistas críticos más prominentes del país. Se salvó gracias al blindaje de su camioneta. No fue un intento de robo ni de secuestro. Fue un atentado, un ataque directo, y así lo aceptaron las autoridades. El periodista dijo que no tiene enemigos personales, no tiene ningún conflicto que pudiera motivar al ataque, y no había recibido amenazas. De hecho, también le preguntaron en la mañana, después de lo de su atentado, que si se dedicaba a algo más que no fuera el periodismo. ¿Por qué? Porque iban a decir, como para deslindar que fue ataque por ser periodista, al decir, es que tiene una pollería, tiene una carnicería, tiene una tortillería, a lo mejor le debe dinero a no sé quién y por eso lo mandaron a... No tiene enemigos por algún comercio alterno, por un negocio que tenga, que no sea periodista, que no sea de los trabajos en Imagen Televisión o Grupo Fórmula, para que no digan que no fue un ataque directo contra un periodista. Sí fue por ser periodista, sí fue por haber dicho algo o mostrado algo, pero ¿quién fue? ¿Fue por sus opiniones críticas al gobierno? ¿Fueron narcotraficantes que por alguna información que difundió o algún otro criminal? Su caso no es más grave que el de muchos otros periodistas que han sido amenazados, atacados, asesinados en el país, pero la fama e influencia de Ciro lo vuelven más visible en este caso. Y en ese sentido, impacta más y renueva la indignación en la sociedad. Poco antes del atentado, la organización Reporteros Sin Fronteras dio a conocer por México que en México, con 11 asesinatos de periodistas en 2022, llegó a su cuarto año consecutivo, siendo el país sin guerra más letal del mundo para los periodistas, incluso arriba de Ucrania. Estos 4 años han sido los que lleva como presidente Andrés Manuel López Obrador, denunciado por diversas organizaciones internacionales por sus corruptelas, insultos, descalificaciones hacia los periodistas que le resultan incómodos. Gómez Leiva ha sido uno de los blancos favoritos, lo ha calumniado en distintas ocasiones en sus conferencias, las mañaneras. Apenas un día antes del atentado, dijo que escuchar a Gómez Leiva podía causar tumores cerebrales. En ese nivel navega el presidente de México. Organizaciones internacionales, la sociedad civil, intelectuales y el mismo gremio le han pedido decenas de veces que cese el acoso. ¿Por qué? Porque lo que hace López Obrador en las mañaneras incluso es racista. Hay quienes piensan que el racismo de negros hacia blancos no existe. Sin embargo, sí existe. Les voy a poner esta información antes de continuar con la nota, donde se comprueba qué significa el racismo en realidad. El racismo inverso no existe. O bueno, eso es lo que te quieren hacer creer. ¿Has notado cómo se trata de menospreciar la opinión o las acciones de las personas en función de su color de piel? Nunca había visto manifestarse a tanta gente blanca como en la marcha de ayer en contra de la reforma electoral. En los 11 principios de propaganda nazi de Joseph Goebbels, se habla sobre que tienes que individualizar al enemigo. Hay que ganarse el favor de las mayorías, señalar a una minoría como la enemiga. En el caso de México, la minoría es de personas con piel clara y existe un racismo hacia personas con piel clara. Oye Arturo, pero el racismo inverso no existe. Calla, pedazo de mierdecilla. Justamente eso es parte de este método de control. En la Alemania nazi se usó propaganda para justificar el odio a los judíos. Se les acusó de ser explotadores, de acaparar los recursos, de ser la élite, de ser la clase privilegiada, que por ellos Alemania estaba siendo saqueada y empobrecida. Y como los judíos eran todo eso, una élite que había gozado de tantos privilegios, pues el racismo hacia ellos estaba justificado de alguna manera, así como lo quieren justificar aquí en México hoy en día. ¿Y de qué sirve generar todo este odio y encono en la población? Fácil, permite a los regímenes autoritarios
quedarse en el poder. Porque de esta forma, si el gobierno genera este odio ¿Le suena parecido a lo que dicen en las mañaneras todos los días? a una minoría, tan solo tiene que atacar a dicha minoría para ganarse el favor de las mayorías y enquistarse en el poder. Y hay que dejar algo claro, el racismo, el discriminar a una persona por su etnia o color de piel es injustificable, sea de donde quiera que provenga esa discriminación. Así que mucho cuidado la próxima vez que alguien te diga que el racismo inverso no existe. En las mañaneras tenemos a un racista. Ataca a todos los que son de color blanco en piel, diciendo que son sus opositores también, son los que defienden al INE el 13 de noviembre. ¿O no? Eso dijo. Eso es racista. Y lo utiliza porque son la minoría. En México, la mayoría de la gente no es blanca. Son morena, son otro color de piel. Y si se van directo con en esa marcha que la mayoría o todos los que vieron eran blancos, es un discurso racista. Continuamos. Al principio parecía que no dimensionaba el peso de sus palabras en las mañaneras. A estas alturas queda claro que forma parte de una estrategia de intimidación, menos de una hora después de ofrecer una solidaridad, en este caso al periodista víctima del atentado, y es el video que vimos, en donde, vamos a ponerlo de nuevo, que es en este de aquí. Su solidaridad sin castigo. Entonces, vamos a darle seguimiento a este asunto y lo más importante es expresar nuestra solidaridad. La solidaridad. Esta solidaridad. Una hora después de ofrecer su solidaridad al periodista, víctima del atentado, ya insultaba a otros medios de comunicación y comunicadores. O sea, sigo con lo mismo, como todas sus mañaneras. Así que, aunque no se sabe aún el móvil del atentado contra Gómez Leiva, es imposible no conectar los puntos del presidente de México, que tiene una responsabilidad que asumir por ser el principal promotor de un ambiente hostil contra el periodismo, por ser la cabeza de los agresores verbales contra el gremio y por no haber hecho nada para detener las agresiones físicas. Recordemos que hace 2 años una periodista fue a la mañanera llorando, pidiéndole a López Obrador que la protegiera porque recibió ataques, amenazas, diciendo que le iban a matar. No, sí, nosotros te vamos a proteger. ¿Qué pasó? La mataron, no la protegieron. Eso fue a inicios de este año. Y no nos olvidamos de ella ni de todos los periodistas asesinados en 4 años en México, que es el mayor consecutivamente desde que está este tipo en el gobierno. Así que su solidaridad con Ciro son de palabras hacia afuera. Son esa escopeta que sale de su boca, que bien lo representa este monero en este dibujo de El Mañanero, donde pone eso de la solidaridad a Ciro. Esa boca es la que mata, la que dispara, la que provoca los balazos y no abrazos. En las mañaneras, todos los días. Hubo otro periodista que en la mañanera igual le dijeron que temía por la vida de su hija. Incluso se fue a vivir a otro lado para protegerse también. Y él tiene amenazas también de ser asesinado. Y aquí dijimos que ojalá no demos la siguiente nota diciendo que también lo mataron. Porque de dientes para afuera, sí, nosotros te protegemos, no protegen. Así que lo que pasó con Ciro Gómez Leiva, que también dicen sí, solidaridad, y la jefa de gobierno diciendo sí, vamos a mandar prácticamente como para proteger a Ciro.
Vamos a ver si es cierto ahora que es mucho más llamativo un comunicador de ese nivel con un atentado fallido porque no lo mataron, que era el plan. ¿De quién? No sabemos, pero tenemos sospechosos. Las investigaciones dirían después si su responsabilidad es mayor. Desde la prensa habremos de vigilar muy de cerca, pues la realidad es del gobierno de la Ciudad de México que encabeza Claudia Sheinbaum, la heredera política del presidente, el conflicto de intereses ameritaría medidas especiales para dar credibilidad a los resultados. De entrada, AMLO es el responsable del mensaje de violencia. De manera sistemática y disciplinada, casi religiosa, durante 2 o 3 horas en sus conferencias de cada mañana, hace que la negociación, lo que se indica, lo que se informa, lo que se da a conocer ahí en esa mañanera, hace de la negación del otro una forma de autoafirmación. Su proyecto político no se define por sus virtudes, sino a partir de las descalificaciones moral hacia el otro. El mensaje es de suprimir al que difiere de él. La descalificación moral desde el poder en un intento de deslegitimización y una llamada a la supresión moral y después física. López Obrador atribuye toda denuncia, observación o disenso a la ilegitimidad moral de quien la emite. Ninguna crítica a su régimen es válida porque quien la hace es, dice él, corrupto, mentiroso, inmoral. De igual si es un periodista, un padre de un niño con cáncer, la madre de una víctima de desaparición o feminicidio, o un científico, o un cineasta, un intelectual, político de oposición, ciudadano que no participa en una manifestación. El presidente le sobran insultos para endilgar. Algo peor, él determina quién tiene derechos y quién no. Los que le reclaman algo son golpistas, mercenarios, saqueadores, hipócritas, clasistas, racistas, traidores a la patria. En cambio, los narcotraficantes son señores merecedores de todo el respeto, humanos con sentimientos, a quienes pide candorosamente que se porten bien, que les agradece cuando a su juicio lo hacen. Eso lo dijo cuando fueron de las elecciones. Le agradeció a los narcotraficantes de no hacer tanto alboroto. La suspensión del periodismo es todo un modelo de la comunicación. En este caso, la suspensión del periodismo es todo un modelo de comunicación que está cuidadosamente implementado. Sus conferencias de prensa son instrumentos de propaganda en los que la rendición de cuentas es francamente escasas. A ellas asisten y monopolizan las preguntas una camada de periodistas creadores al vapor, que trabajan en medios de comunicación casi desconocidos. Muchos youtuberos de ellos no tienen ningún estudio de comunicador, ni comunicadores, no son comunicólogos, ni mucho menos periodistas. Son desconocidos y de reciente fundación, como la fundación de Claudia Sheinbaum, una AC, que es ilegal que una política haga una AC, para supuestamente alabarse ella misma, lo mismo que hace el tipo del Palacio Nacional, como si fuera una AC de puros fans de Claudia Sheinbaum. Imagínense eso existe. Son fundaciones en las que se defienden abiertamente, seguidores del presidente, fungen como descarados potenciadores de sus ataques, esos de los que están en la mañanera. El vocero presidente no es el vínculo entre los medios y el gobierno, sino el mariscal de esta guerra contra el periodismo, y premia con presupuestos millonarios a los medios de comunicación amigos, llámese La Jornada, que fue el único
que por su título en el encabezado que tuvo de su periódico después del atentado de Ciro Gómez Leiva, puso: ¿quién se beneficia de este atentado? Dando a conocer, como si fuera un autoatentado, donde en el hashtag durante mucho tiempo los chairos, pagados o no pagados, porque hay de todo, en las redes sociales pusieron ese hashtag, queriendo engañar a la gente para pensar que se autoatentó Ciro él mismo. AMLO ha creado una estrategia de acoso al periodismo crítico, que ha derivado en un ambiente de permisividad a la violencia contra los periodistas. La vida del periodista vale poco porque, según los dichos presidenciales, este es cómplice del viejo régimen, es corrupto, es inmoral, contribuyó a las desgracias del país y por lo tanto merece toda suerte de humillación pública. La primera llega desde el poderoso púlpito presidencial. López Obrador defiende sus largas conferencias mañaneras como un ejercicio didáctico. En eso ha sido muy exitoso. Hay quienes reconocen que su mensaje ha llegado fuerte y claro a donde tenía que llegar. Las consecuencias están en la vista. Mi solidaridad con Ciro Gómez Leiva. Escrito por, y para que los chairos les arda, Carlos Loret de Mola. Al mismo que el hermano de López Obrador, al Pío, que lo encontraron con sobres amarillos y dinero en cash, lo está demandando para que le pague el abogado y todo lo que fue lo del juicio y que dé un comunicado diciendo que nada de eso fue verdad, cuando sí lo es. Atacando al mensajero cuando ni siquiera él grabó el video. El que le entregó el dinero a Pío López Obrador fue el que lo grabó. El que le entregó el dinero fue el que lo grabó. El medio de comunicación es el encargado de la información que se da a través de los periodistas. Una demanda contra un periodista por información que dio no avanzará. Pero sí es nada más para que gaste dinero en abogados, en lo que tarda, en que salga a su favor, molestando. Un atentado a la información. A través del hermano del mandatario de México. Que ahí alguien se atreva a decir, no, nunca los ha atacado. ¿No les quedó claro lo que acabamos de decir? Pueden verlo, repetido el video, las veces que sea necesario para que se den cuenta si es verdad o no. ¿Qué es lo que pasó al final del primer programa después del atentado de Ciro Gómez Leiva? Recibió abrazos después de recibir balazos. Gracias por tu solidaridad, gracias por tu cariño, David. Ciro, muchas tú y gracias. yo, el azar nos ha puesto muy arriba y muy abajo en esta vida. Hemos vivido unas muy buenas y otras muy difíciles, siempre de la mano del azar, pero también siempre de la mano de Dios. Te quiero mucho. Gracias, David. Gracias. Deja, voy para allá. Gracias. Gracias, David. Gracias. Vamos a pausa, volvemos con Javier.